belong? Where do you belong? Where do you belong? Where do you belong? You'll be judged on sight and made to fit. So find a click and stick with it. Say, where do you belong? Let's take a walk around the cafeteria, shall we? Yeah. I'll show you the world as I see it. Varsity jocks and JV jocks will throw you in a locker if you say hello. The rich stoners hate the gangsta whites, though they're all smoking the same oregano. Here's the sexually active man geeks. I got 2 words for you, embouchure and ooh. And if you like marching with tromboners, this is the group for you. Back me up, show choir. Say, where do you belong? Where do you belong? You'll be judged on sight, voted in or out, 'cause that's what high school's all about. Where do you belong? Whoa! Who's that back people there? Those are the plastics. Regina George is the queen bee. We're just drones who work for her, then die. My name is Regina George, and I am a massive deal. Fear me, love me, stand and stare at me, And these are real. My name is Regina George, and I am a massive deal. I don't care who you are, I don't care how you feel. That's Gretchen her Wieners. hair's so big because it's full of secrets. Yes, Regina, no, Regina. Every waking hour I spend making sure Regina George can stay in power. If Regina is the sun, then I'm a disco ball, 'cause I'm just as bright and fun if you've had alcohol. Regina is the queen, but I'm the head of worker bees, as I am seated at her right hand. Like the Jewish Princess Jesus. That's Karen Smith, the dumbest person you will ever meet. I once saw her put a D in the word orange. My name is Karen, my hair is shiny, my teeth are perfect, my skirt is tiny, it barely covers my perky hiney. My name is Karen, I may not be smart. That's it. Thanks, Karen. But who is at this table? Why, it's Janice. And Damien too. We're not exactly joiners, but we'll be good friends to you. Here's where you belong. 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 You need protection with pizzazz and helping hands, and also jazz. Stay here where you belong. Stay here. Okay, I'm staying. Here's where you Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Cine Manicomio. Bienvenidos un mes más a Qué Ruina de Función. Y si esto es Qué Ruina de Función es porque está con nosotros Rufino Pérez. Muy buenas noches, Rufino. Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Pues muy bien, deseando hacer este programa que te comentaba que probablemente sea un programa que nos saque de pobres. O sea, este es un programa de... además es algo muy raro, que hagamos programas de películas del propio año. Creo que a nosotros nos cuadró con Certín y que poquitas más veces se ha dado a hacer con películas tan recientes, ¿verdad, Rufino? Sí, porque al final, lamentablemente, también se estrenan muy pocos musicales cinematográficos, ¿no? Desde Entonces, luego. cada oportunidad que se presenta, pues la tenemos que intentar cazar al vuelo. Tal cual, tal cual. Y hoy traemos, bueno, saludo también a Dr. Frusna a los mandos técnicos y a todos los que estáis hoy aquí, Cuerti, Carol, Ed, el Zorro Ciego,
Muy buenas noches a todos. Y hoy toca hablar de musicales, Rufino, además que son dos recientes y que han seguido el mismo camino, que es libro, película, salto a Broadway y luego vuelta en formato de película musical. Pues Sí, no, es algo que no es tan habitual, no hay tantos casos. Y de hecho, fíjate, el otro día pensaba que hay un programa interesante por hacer que sería musicales basados en películas de los que nos gustaría ver la película musical. oh, me encanta. Vale, pues ya me estás poniendo los dientes largos. Ya tenemos programa para el mes de abril. Bueno, y para mayo yo también tengo alguna idea de algo que va a suceder recientemente, pero bueno, ya esto hay que planteárselo, Rufino. Me gusta mucho. Y vamos a empezar con Chicas Malas, que es una película, Rufino, que yo no vi en su momento y que, la original, digo, la no musical, y que creo que su fenómeno de culto en la actualidad se debe al impacto cultural que tuvo en la sociedad americana más que en la europea. Quiero decir, yo cuando me hablan del culto de Chicas Malas, siempre me lo tomo pues como Halloween o como algún rollo de estos que hemos directamente importado a la sociedad europea, ¿no? Sí, de hecho es verdad que tiene un culto relevante. A mí se me escapa, honestamente, qué lo motiva. Se dice que es una película muy generacional, aunque es verdad que luego en sus diferentes encarnaciones siempre la historia se ha explicado en el momento actual, contemporáneo al estreno, simplemente pues adaptando el contexto, ¿no? Pues las redes sociales tienen muchísima relevancia en la versión de Broadway y en esta última versión cinematográfica, cuando no existían, ¿no? En el momento del estreno de la película original. Pero al final cuenta una historia que hemos visto muchas veces, o sea, y antes fuera de micro le decía incluso a Frusna algo que puede sonar, perdón, un poco transgresor, pero que al final no es tan distinta de Gris. Lo que nos explica pues son las cuitas de un grupo de adolescentes en el instituto, en el high school, cuitas que les parecen súper trascendentes, pero que todos sabemos que, en fin, no tienen demasiado recorrido. Y al final lo que hace esta película es explicar desde otro punto de vista esa misma historia, ¿no? De hecho, diría más, esto para mí no deja de ser una estilización o, si quieres, incluso una sublimación de las historias que nutrían series como Salvados por la Campana o, en fin, Sensación de Vivir, Casi si me apuras, o yo qué sé, Al salir de clase. Es un poco ese tono. Pues fíjate, yo asociándolo un poco al culto que ha generado y viendo películas similares, una que no me quitaba de la cabeza viendo esta película, aunque ahora saldrá un montón de gente a decirme que no tienen nada que ver, y es verdad que a lo mejor no tienen nada que ver, pues a lo mejor estamos hablando del Club de los Cinco de los 2000, lo que el Club de los Cinco supuso para la generación de los 80, la generación de mi hermana o los nacidos a finales de los 70, tal. Pues Chicas Malas ha tenido esto retratando pues un poco, igual que hacía John Hughes, el mundo del instituto con los populares, los deportistas, la chica inadaptada, el friki, el tal. Entonces, bueno, ahí está. Yo viví el año 2004 ya pues muy metido en el mundo del cine y recuerdo el estreno de Chicas Malas y era una película más. Quiero decir, a nivel generacional, para mi generación, a lo mejor fue más el Club Coyote en su momento que Chicas Malas. Y hoy el Club Coyote pues está un poquito más olvidada y Chicas Malas pues ahí está. Y me he acercado a la película, Rufino, para prepararme el programa, con cierta curiosidad, porque además
siempre cuento que a mí me gusta mucho cuando el Cinemanicomio me obliga a ver películas que pues me apetecería ver o que pues si caen debajo de mis ojos las veo, pero como ahora solo veo cosas para el Cinemanicomio, pues agradezco mucho cuando tengo que verme algo original y sobre todo pues que creo que es importante ver, como es el caso de Chicas Malas, por el fenómeno generacional que trajo. Y viéndola, pues me he descubierto divirtiéndome mucho. Creo que es una comedia muy divertida. Sí. Creo que se nota que está Tina Fey en el guión, que es una tía muy inteligente y que alterna muy bien lo que es el humor incorrecto con un humor pues un poquito más clásico. Y bueno, es una película que tiene sus chistes raciales, sus chistes de guerra de sexos, hasta chistes con paralíticos. Es decir, es de estas películas que dices, hoy en día a lo mejor sería complicado, que no. Sí, de hecho la nueva versión cinematográfica me temo que es muchísimo más políticamente correcta. Sí, más woke. Y bueno, pues si quieres, por comentarte alguna curiosidad rápida, porque esto no es un Finchlandia y tal, pero cosas buscando que me han llamado la atención, por ejemplo, es que Lindsay Lohan y Rachel McAdams a priori tenían los papeles cambiados, y es lo que indica la lógica, porque Rachel McAdams era la chica buena en el diario de Noah y tal, y por lo que sea Lindsay Lohan ya en aquella época pues tenía sus vicios y, hombre, no fue la locura de 2007 cuando de golpe se convirtió en la verdadera chica mala de Hollywood, pero vamos, que Lindsay Lohan ya llevaba su equipaje. Por cierto, Lindsay Lohan, que fue la primera película de no Disney que hizo. Su primera película fuera de Disney. Entonces el director de casting dijo, vamos a darle una vuelta a esto, vamos a poner a Lindsay Lohan de chica buena y vamos a volver malvada a Rachel McAdams, que a mí he de decir que es una actriz que me encanta y funciona muy bien, muchísimo. Está muy bien, a pesar, ya hablabas de Gris, de que Rachel McAdams es 8 años mayor que Lindsay Lohan. Ya. O sea, Lindsay Lohan tenía 20 años o 20 algo años, Rachel McAdams ya rondaba los 30 casi en esta película. Pero da el pego, ¿eh? Da el pego bastante bien. Así como hay algunos alumnos de instituto que tú ya ves que a lo mejor tienen trienios ya en el sindicato de actores, están muy bien las dos. Y alguien que debutaba en esta película era Amanda Seyfried. Fue su primer papel. Después pues la veríamos en más musicales. Rufino, ya hablamos aquí de Mamma Mía, era Mamma Mía donde estaba. Y era su debut. Y por eso pasa algo que es muy curioso, y es que aparece decimosegunda en los créditos de la película, cuando su personaje pues probablemente sea top 5 en tiempo. Está divertidísima, además. Está estupenda. Nos ponía antes ahí Frusna el vídeo en el que va a recibir la pelota de fútbol americano y está muy divertida, está muy tonta y muy divertida. Otra curiosidad que es que yo veía al pobre Tim Meadows con la mano vendada toda la película, decía, no, tal cual, es que se rompió la mano antes del rodaje. Entonces tuvo que ir con la mano vendada y dijeron que era por el túnel carpiano del personaje y no sé qué y tal y cual. Y bueno, pues ahí se quedó. Amy Poehler, que es muy amiga de Tina Fey, guionista, y la profesora bueno, la profesora, no sé ni tan siquiera de qué da clases Tina Fey en esta película. No queda muy claro. No queda muy claro, ¿verdad, Rufino? Es muy amiga Tina Fey de Amy Poehler y le dan el papel de la madre de Rachel McAdams cuando de nuevo ella solo es 7 años mayor que Rachel McAdams y no comparten ningún momento. Otro juntos. papel divertidísimo también. Maravilloso y que también en la versión musical de la que ya hablaremos está muy bien el papel, aunque a mí me gusta mucho que desaparece en la versión musical la hermana tonta, ¿no? Que imita la televisión todo el rato. Eso es un papel que sale así un poquito de fondo en Chicas Malas, que creo que es estupendo. El primer guión, por cierto, de Tina Fey, que leyó el título de la novela en la que se basaba, que era una especie de tratado de zoología, pero en el instituto, y que dijo, esto lo tengo que hacer yo. Se fue a la reunión con la productora, le dijeron que ok, y luego le dijeron, ¿y cómo lo vas a adaptar si no es un libro narrativo? Si es tan solo... Y dijo, hostia, que no es un libro narrativo. y se dio cuenta de las complicaciones una vez que había conseguido ya vender su idea.
más ideas. El primer montaje de la película, Rufino, tenía calificación R, lo Caray. cual ya hemos hablado aquí que cortaba mucho las posibilidades comerciales de la película. Por cierto, clink, 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 Neridor se ha suscrito con Prime y su suscripción es de 28 meses ya. Caray. Neridor, te vamos a poner un pisazo en la castellana. Mira, hablando, por cierto, de las posibilidades comerciales de la película, 17 millones costó en la película, recaudó en Estados Unidos solo 86, o sea, solo en Estados Unidos 86. Ya daba beneficios solo en Estados Unidos. Pero de nuevo, hablando de cómo el culto de esta película se trae de fuera, la película y los datos confirman mi memoria, que es algo que me encanta que suceda, porque en todo el mundo hizo 130. Quiero decir, Claro, 44 en todo el mundo versus 86 solo en el mercado estadounidense. Fue un fenómeno esencialmente americano. Americano. Ese primer corte, por ejemplo, uno de los cambios que le metieron es en el libro este donde escriben las cosas de las compañeras, dicen que una Barnacle. compañera, exacto, se lió con un perrito caliente. Cuando ves tú la película dices, ¿cómo es que se lió con un perrito caliente? Claro, originalmente lo que ponía era que se masturbaba con los perritos calientes. Este tipo de cambios fueron los que tuvieron que hacer para conseguir la calificación R. Y he de decir que sería el típico cambio que a mí no me molestaría mucho si fuera guionista de la película, porque bueno, al fin y al cabo, en fin. Igual que la escena en la que ella entra en una habitación en la fiesta, Lindsay Lohan, y se encuentra una pareja besándose, en el primer corte le estaba practicando sexo oral ella a él. Evidentemente eso lo quitan y uno no deja de pensar menuda mierda de fiesta. Quiero decir, si lo más escandaloso que se encuentran es esto, pues a lo mejor como fiesta regu, te voy a decir. Y bueno, pues esto es un poco lo que te puedo contar de la peli. Yo a ti no sé qué te parece la película de Chicas Malas. A ver, yo creo que es una película divertida. Sí. Es una película que yo creo que está fantásticamente construida. Es decir, considerando la materia prima, que es lo que es, yo creo que se consigue una película muy divertida y muy entretenida. Pero, como digo, es una historia al final que tampoco me parece especialmente trascendente. Entiendo que se haya convertido en una película de culto o generacional porque es de esas películas con las que buena parte del público se identifica, ¿no? Claro, tú imagínate que en el momento en el que ves la película, pues estás o acabas de pasar por el instituto. Yo creo que eso es lo que hace al final que se produzca ese fenómeno de identificación con los personajes de la película y que por lo tanto marque a la audiencia. Claro, yo no necesito identificarme con los protagonistas de una película, de una historia, para que me conmueva o para que me marque, ¿no? En fin, porque entonces sería todo mucho más complicado. En fin, la lista de Schindler me gustaría bastante menos, por ejemplo, ¿no? Oh, qué bonito, qué bonito que me hables de la lista de Schindler. 4 de abril, Finchlandia de la lista de Schindler. Sí, perdona, Rufino, gracias. Bueno, y toco campana, clink, 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 porque Carol CR se ha suscrito y se está acercando el tren del hype. Rufino, el tren del hype en Chicas Malas y el color púrpura. Nunca sabes qué puede pasar. Esto del tren del hype, algún día me explicaréis lo que es. Sí, bueno, es un elemento de western, Rufino. Cuando llega el tren, muere un poco lo que es el salvaje oeste de Internet. Yo creo que esto es el mejor resumen que me ha te puedo quedado hacer. súper claro. Bien. Pero bueno, yo creo que es una película, como digo, eficaz, que en todo caso también hay que decirlo, que no es pretenciosa, no es una película que yo creo que tampoco tenga ninguna ambición de trascender, con lo cual, pues yo creo que mantiene el tono adecuado. Y bueno, quizás mencionar también que se hizo una secuela para televisión en 2011 que creo que ha debido pasar sin pena ni gloria. Y no hemos mencionado al director de la película, que es Mark Waters, que he de confesar que no estoy muy al corriente
de cuál ha sido el resto de su filmografía, si tal cosa existe. Sí, era un director que estaba, por cierto, clink, Ángel Rivas se ha suscrito y ya está aquí el tren del hype, al 93%, tenéis 4 minutos 20 segundos, hombre, está al 93, con una suscripción que os hagáis, sabéis que no pedimos, si es que sabéis que no pedimos, pero hombre, suscribíos, que así nos dan cosas que no tenemos muy claro lo que es, pero suscribíos, por favor, el salvaje oeste os necesita. Mira, Rufino, pues yo investigué un poco lo que había dirigido este señor y estaba especializado en cine adolescente. Y venía de rodar una película que se llamaba Ponte en mi lugar, en la que Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, en una idea originalísima y que nunca se le había ocurrido a nadie, se chocaban y el cuerpo de una iba al alma de otra o viceversa. Nunca he entendido muy bien que se cambian ahí. Entonces la madre de golpe decía, oh, soy una chavala y tal y cual. Y la niña decía, oh, tengo las tetas caídas y tal. Y esto pues era un jijijaja, un no parar de reír, te puedes imaginar, Rufino. En el cine, jajajaja. Bueno, un exitazo. Y es curioso porque sus películas solían tener un elemento fantástico. Normalmente, pero esta no la tiene. Mira, pienso en las crónicas de Spiderwick también, Los fantasmas de mis exnovias, uno de mis títulos favoritos, Los pingüinos del señor Popper. Los pingüinos del señor Popper es una película de la que probablemente yo hubiera salido muy indignado, pero en fin, esta es la filmografía evidentemente maravillosa de Mark Waters, Rufino. Pues nada, espero que no se dé por aludido, porque si no el mes que viene le tenemos que dedicar un programa. Yo, si me explica lo del señor Popper, se lo agradezco muchísimo. Ya. Bueno, Rufino, el caso es que, bueno, también te voy a decir, era una época en la que el cine adolescente se volvió muy meta, como todo con el cambio de siglo. Y también hay una película con la que yo me la confundía y que me gusta bastante, que es A por todas, que es otra película que transcurre en un instituto, solo que con Kirsten Dunst, y es de unas animadoras y de un concurso de animadoras. Y también juega un poco este rollo de autoconsciencia y de beber de muchas fuentes para romperlas un poco, que creo que también tiene un poquito de chicas malas, algo de eso. El caso es que esto salta a Broadway, Rufino. ¿Y cómo salta a Broadway? Bueno, pues salta a Broadway en 2018. Ven que hay esa oportunidad, que hay ese filón, y de hecho la propia Tina Fey escribe el libreto y también ese montaje lo produce, como en el caso de la película, por cierto, Lorne Michaels, ¿no? Que sabéis que es el alma mater, el gran impulsor de Saturday Night Live, ¿no? Donde Tina Fey trabajó durante tantísimos años. Os explico en primer lugar, digamos, la ficha técnica. Ese montaje lo dirige Casey Nicolau, que quizás os suene porque es también el director, por ejemplo, del Aladdin, que podemos ver en Madrid o en Broadway. En cuanto a la partitura, se hace cargo de ella Nell Benjamin a las letras. Entre los trabajos más conocidos de Nell Benjamin también están las letras de la adaptación musical de Una rubia muy legal, que es un musical, por cierto, también muy divertido, y de la música se encarga Jeff Richmond, que viene de Saturday Night Live, o por ejemplo también es el compositor de 30 Rock, ¿no? Que también está vinculado, como sabéis, a Tina Fey. En cuanto a los protagonistas, tenemos a Erika Hennigan haciendo de Katie, Regina lo interpreta Taylor Luderman, y Mrs. Norbury, Tina Fey en las dos películas, lo interpreta Kerry Butler, que también estaba muy divertida. Este montaje empieza rodando en Washington en el otoño de 2017 y da el salto en abril a Broadway. Alcanzó las 833 representaciones, interrumpidas súbitamente por la pandemia, hasta el punto de que luego ya no se volvió a subir a los escenarios, no volvió a la cartelera. Pero bueno, 833 representaciones, hay que decir que es una cifra muy respetable. Por lo demás, para los que tengan interés, porque es un musical muy divertido, yo me acerqué a él prácticamente sin contexto,
Y he de decir que me lo pasé muy bien, y eso sin haber visto en aquel momento la película original, ¿no? La partitura, aunque yo no diría que es, en fin, magistral, sí que es verdad que tiene grandes números musicales como A Cautionary Tale, Where Do You Belong, Meet the Plastics, que es un número fantástico, Stupid with Love, Apex Predator, Revenge Party, More is Better o I'd Rather Be Me. El musical se recibió por parte de la crítica de una manera fría, yo no diría negativa, pero sin ningún particular entusiasmo. Y en cuanto a la temporada de premios, pues obtuvo 12 nominaciones, que es una cifra muy respetable a los premios Tony, y cero estatuillas. Bueno, Pero vamos, pues un musical, como decía, muy, muy divertido y que, por cierto, como decía, antes os decía, llega a Londres, donde no ha estado todavía, el próximo verano, al famoso Teatro Savoy. bien, o sea que hará falta. Si tienes ocasión, lo verás en Londres. O sea, a ti te apetecería volver a verlo en Londres. Sí, es un musical que la verdad es que yo te digo, fui sin ninguna expectativa, eso a veces también ayuda, pero me lo pasé muy bien, Vale. Tiene momentos fantásticos. A mí particularmente me gusta mucho el momento en el que se presenta Regina con ese Meet the Plastics, con ese número musical que es un poco de chica Bond, Sí. ¿sabes? Sí, que sí, creo que sí, sí. tiene una capa de ironía fantástica, ¿no? Número musical, por cierto, bastante mutilado en la versión cinematográfica, tristemente. Pues nos plantamos en enero de 2024 Ujú. y se estrena el musical, la adaptación cinematográfica del musical de Chicas Malas. Se estrena en España a primeros de enero. Y a mediados de enero ya no está directamente en cartel en España. De nuevo nos viene a hablar de la diferencia de fenómeno que esta película supuso en Estados Unidos y en Europa, porque de hecho esta película ya cuesta 36 millones de dólares, que supongo que en proporción es algo más que los 17 originales con la inflación, pero tampoco mucho más, ¿eh? Es una cinta de presupuesto medio bajo y solo en Estados Unidos hace 72, o sea que dobla ya el presupuesto y todo lo que consigas a partir de ahí más o menos es beneficios. 104 millones en todo el mundo, que no está nada mal, y un fin de semana de estreno en Estados Unidos de 28 millones de dólares. El 14 de enero, cuando todo el mundo sabe, bueno, esto de todo el mundo sabe me horroriza, pero es cierto que se comenta que las películas que se estrenan en enero son películas un poco que las distribuidoras, por así decirlo, y ponedle todas las comillas que queráis, echan a la basura, porque Ya. venimos de los estrenos de temporada de premios Claro. en diciembre, que suelen ir con estreno limitado, Mm. y que van aumentando en enero cuando salen las nominaciones a los Oscar. Entonces, ningún estudio Claro. se guarda algo potente para estrenar en enero. Y esta película, pues bueno, ronda los 30 millones en su semana de estreno, que es un estreno muy fuerte y muy bueno para una película de medio presupuesto. Originalmente la película la iba a dirigir Tina Fey. Pero a última hora hace un Pedro Almodóvar con Kate Blanchett y salta del barco. Salta del barco relativamente porque ahí se quedó para repetir su personaje y además ella quería a René Rapp para interpretar a Regina después de haberla visto en Broadway. Decía que era la mejor opción. Por ese papel pasaron un montón de actrices haciendo pruebas, no solo actrices, sino cantantes pop, pero al final se queda con René Rapp, entre otras cosas porque Tina Fey insiste. Y luego la película tiene homenajes muy simpáticos a la película original. Por ejemplo, esa fiesta de Halloween en la que los personajes están viendo Viernes 13 parte 2, igual que en la primera, en uno de los gags que a mí más gracia me hacen, que es ese gag metacinematográfico en el que entra Lindsay Lohan igual que entra el personaje de
no era Jason, ¿cómo se llamaba el de Viernes 13? Burgess, ¿cómo era? Jason Burgess, era Jason. Entonces, ¿cómo era el de Halloween? Soy un señor mayorcísimo. Michael Myers. Michael Myers. Exacto. Por cierto, dice Ed Hernández, a por todas es el Ciudadano Kane de las películas de porristas. Quiero creer que se refiere a las animadoras o cheerleaders, porque si no me va a pasar de nuevo con otra cosa de estas indignados. Ya. Si voy a ver a por ellas como una peli de porristas. No, son las cheerleaders, las animadoras. Ed. Y luego, por ejemplo, ahí está Lindsay Lohan, que más tarde también hoy hablaremos de otra actriz que hace un cameo en la película musical. Ahí está Lindsay Lohan para dirigir el concurso de matemáticas. También se cargan, en este caso, el personaje del padre de Cady, que era importante, bueno, importante, en la película no era tan importante, en el musical tenía cierto peso y aquí desaparece. Y el de Regina también directamente. desaparece. Sí, señor, desaparecen en ambos casos. Y fue muy comentado la campaña promocional de la película, Rufino, porque hizo algo que cada vez se hace más, para desgracia de gente como tú y como yo, que amamos el género, y es presentar la película tan solo como un remake sin enseñar la patita del musical en ningún momento. Sí. Pero además es que eso, si veis el tráiler, es tan evidente que tratan de ocultarlo, pero al mismo tiempo es absurdo, porque al final vas a enfadar a todo el mundo. Claro. Porque el que espera un musical, pues va a pensar que no lo es, aunque es verdad que es un musical tímido, y el que no espera un musical y se encuentre un musical, por tímido que sea, también se va a indignar. Y es una estrategia que no entiendo en absoluto. Yo tampoco, como si no les hubiera ido mal ya cuando empezaron a pintar todas las películas de Shyamalan, por ejemplo, como si fueran de terror, y la gente iba a ver El Bosque y decía, yo me esperaba más sustos, no, oiga, mire, es que esto no es una película de terror, pero mira, en el tráiler me dicen que es una peli de terror, oiga, no enfade usted a la gente, por el amor de Dios, ¿qué necesidad tiene? Por cierto, vemos aquí al director de nuevo con el mismo actor, con la mano enyesada, y esto ya sí que es un homenaje abierto a la primera, porque en este caso no se había roto nada. Creo que fui a ver la película, Rufino, sin haber visto el musical, sin haber visto la película original, y me encontré con una película muy divertida también. Quizá es un poco inferior a la original, pero sí que creo que la trama está muy bien adaptada al tema de las redes sociales, al tema de la actualidad, y creo que ha resistido muy bien el paso del tiempo la historia, y que o por lo menos la han sabido transformar muy bien. Y desde luego es un musical pues que no te cambia la vida, pero te soluciona una tarde, que llegados a este punto, pues no podemos pedir más. Bueno, exacto, al final, ojo, es que al final que una película te entretenga ya me parece extraordinariamente meritorio, ¿no? No tenemos que esperar que cada película que veamos sea una obra maestra, pero es verdad que uno no puede dejar de tener, en fin, ciertos reproches, ¿no? O lamentar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que, aunque en el siguiente caso que vamos a explicar del color púrpura, esto es todavía muchísimo más obvio, estamos ante un musical que no quiere serlo. Estamos ante un musical cinematográfico donde los números musicales son extremadamente breves, y se plantean, incluso a nivel de producción, con cierta timidez, ¿no? Piensa que de la partitura original, en esta película, se eliminan o mutilan severamente hasta 14 números musicales, incluyendo reprises. Y se aporta, eso sí, un nuevo número musical para Cady, que es What If, compuesto, por cierto, por los compositores del musical de Broadway, con la ayuda de René Rapp, que también sabéis que se dedica al mundo de la música. Pero hay que decir que al menos se mantiene el espíritu del musical escénico, si bien, como digo, de una manera bastante tímida. Esto al final te hace pensar si es una película necesaria, ¿no? Porque al final lo que haces es básicamente un remake, trufándolo de algunos momentos musicales, todos ellos bastante
breves y planteados, digamos, con perfil bajo, pues la gran pregunta es hasta qué punto la película es necesaria, ¿no? Pero es verdad que sigue siendo una película extremadamente divertida. Algunos también le reprochan a la adaptación musical para la gran pantalla que los arreglos, pues lógicamente, se alejan del sonido de Broadway y son mucho más pop. O que algunos de los actores, por cierto, pues no tienen una gran capacidad vocal, ¿no? Que los vocalistas son algo débiles, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo creo que es una película que funciona, ¿no? Mencionar también para acabar, pues que hay ciertos elementos, digamos, de la corrección cultural que nos acompañan estos últimos años, ¿no? Bueno, está el tema de las familias monoparentales, tanto en el caso de Katie como de Regina. Janice la plantean ya como una chica lesbiana, lo cual no deja de darle una capa muy interesante, por cierto, a su rivalidad con Regina, ¿no? Pero quizás lo más interesante es la práctica desaparición del entrenador, que en esta versión lo hace John Hamm, que está muy divertido, pero apenas Sí. debe tener 4 o 5 frases, no más, y sigue siendo pues un auténtico descerebrado como en la película original, pero ya no se lía con ninguna alumna, ¿eh? Ya. Esto ya no pasa en esta versión, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que al final la versión cinematográfica original es mucho más valiente, si quieres, mucho más gamberra que esta, ¿no? Por cierto, Rufino, que el personaje de Janice, que es la que en esta ocasión ya es abiertamente lesbiana, en el primero juegan con un juego de palabras que al parecer es muy típico en Estados Unidos, lo del lesbian y lesbian, que ya leí que había hasta en Las Chicas de Oro confusiones con esas dos palabras a la hora de definir a alguien, y es algo que evidentemente con el doblaje o yo con los subtítulos, que si no es tu lengua en la que tú traduces ya directamente la claro. tal, es complicado, muy complicado. Sí, bueno, y incluso en la película original yo creo que puedes dudar, ¿no? Acerca de la Sí, orientación sí, sexual de total. Janice. En este caso ya se hace mucho más obvio, igual que pues ya en el instituto pues ya ves que hay chicos gays y sin embargo en la primera versión no los veías, ¿no? Sí, sí. Más allá de Dice... Damien, ¿no? Que lógicamente es muy evidente en ambas películas. Por cierto, el Damien de la película original salió del armario en 2014. Que era un Le llevó actor un tiempo. abiertamente heterosexual a priori, y en 2014 dijo, bueno, a lo mejor no estaba actuando en ese sentido. Mira, te voy a preguntar, Rufino, porque dice la gente en Carol CR, con Wonka han hecho lo mismo con el tráiler, obviar que es un musical. ¿Tú has llegado a ver Wonka, Rufino? Sí, sí, y la verdad es que me ha gustado bastante. Aquí, como sabéis, no hay un original escénico. Este es un Sí. musical directamente compuesto para la gran pantalla. Pero no deja de pasar un poco lo mismo que en estos casos. Y es que es tímido en ese sentido. Hay pocos números musicales. Y de hecho, uno en el caso de Wonka, porque están muy bien resueltos, se queda con ganas de más. La partitura, he de decir que tampoco me ha parecido especialmente memorable, aunque es verdad que habrá que darle una oportunidad a través de nuevas escuchas, pero es verdad que yo creo que está francamente bien. Y luego la verdad es que Chamalet yo creo que funciona súper bien, lo hace fantásticamente, está muy bien. A mí me gusta mucho Wonka, A mí me pero gusta muchísimo. sí, pero es verdad que uno se queda con ganas de más, bueno, al menos yo, claro, se queda con ganas de más números musicales. Pero fíjate, yo creo que también esto tiene que ver con, y ya me voy a poner voy a ser un señor mayorcísimo, con la generación TikTok, quiero decir. Los números musicales tienen que ser cortitos, rápidos y tampoco tener Pues mucho desarrollo en la canción. Pues es verdad que suenan plausible. Yo creo que puede ser una buena explicación, ¿no? Que a lo mejor la gente ya no aguanta. Bueno, eso sabemos que pasa en el mundo de la música, ¿no? Que ahora saben que los 3 minutos es un poco como el límite de duración de una canción. Sí, sí. Cosa, en fin, que para señores mayores como tú o especialmente yo, pues nos puede parecer completamente irracional.
De hecho, el otro día comentaba alguien donde Fidalgo, que no sé quién es y por lo tanto no voy a decir qué invitado era, que en la actualidad se presiona a los grupos musicales para que el estribillo ya asome la patita en los 10 primeros segundos. Porque si en los 10 primeros segundos la gente se aburre, en Spotify pues saltan a la siguiente canción. Entonces estás ya, jodido. la inmediatez, sí, la inmediatez. Bueno, en fin, es un poco el precio, ¿no? Sí. Ari dice, mi sensación es que desaprovechan los números musicales en Chicas Malas. Está contigo, Ari, como siempre. Abrazo grande y beso grande para Ari. Y dice de Hernández, a mí me parece que hacen a los personajes menos cabroncetes. A Janis directamente la blanquean, cuando en el original tiene bastante de hija de puta también. Bueno, pues... Sí, en general está todos los ángulos están limados en esta versión, ¿no? Pero bueno, es el momento actual. Mira, precisamente estos días leía otro ejemplo muy interesante y es que sale de gira ahora por Estados Unidos, es REC, y la compositora que es Janine Testori, junto con el libretista y letrista que es David Abel Lancer o algo así, este es un nombre muy complicado. Suena autores, que te lo has inventado, Rufino. O sea, suena que te lo estabas inventando a medida que avanzabas. Total, porque, bueno, que se llama David. Yo le llamo David, ¿sabéis? Que, bueno, que tienen en su haber musicales muy interesantes. Bueno, la Tesori también ha hecho incluso ópera. Y, bueno, pues han hecho algunos ajustes, ¿no? Pero, curiosamente, uno de los ajustes consiste en que el villano de la película, Farquaad se llama, es que nunca me acuerdo. Sí, Farquaad. El que tortura galletas de jengibre. Sí. Enano, pues ya no es enano. Y las bromas que hacían con que era enano ya no están en el libreto, porque tampoco te puedes meter ya con los enanos. En fin, han visto nuestro programa sobre los 30 imprescindibles, claro. Exacto, pero, sí, desde luego. Pero, en fin, estamos renunciando a un humor que no deja de ser, si quieres, básico, pero que yo creo que tiene un punto de inocencia que yo creo que se está perdiendo, de hecho. Madre mía. Bueno, Rufino, si te parece, vamos y aquí sí que ya no podemos hacer tampoco ningún atisbo de humor, al siguiente musical, pero creo que tenemos una pausa por el medio. Sí. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues como en el caso anterior hemos visto la actuación del elenco de Broadway en los Tony del año correspondiente de Mean Girls, ahora vamos a hacer lo propio con The Color Purple. It's Sunday morning. Oh, yes, so make a joyful noise. Joyful noise. Unto the joyful noise. Unto Yeah, amen.
Bueno, pues aquí estamos, Rufino, recién llegados de El color púrpura, que es una película original, la de Steven Spielberg de 1985, de la que hablamos hace apenas unos meses en Finchlandia. Entonces la gente ya sabe que yo no la había visto, que me la vi para preparar el Finchlandia, que de estos Spielberg, entre comillas, malditos, de el segundo lustro de los 80, que te incluyen pues ahí El color púrpura, Always, El imperio del sol, Hook, que fueron películas que funcionaron regular, probablemente esta sea mi favorita, siendo a Sí. lo mejor la que más pereza me daba a priori por el tema, que ya hemos visto en otras ocasiones, que a lo mejor pues culturalmente no te toca tanto, pero creo que, yo no sé tú qué piensas, es una película exquisita en cuanto a Sí. cómo está rodada por Spielberg. Sí, a mí me parece una película fantástica. Yo, si me haces decidir cuáles son sus obras maestras, yo creo que no pasaría el corte. Yo no diría que El color púrpura es una obra maestra, pero me parece una película extraordinaria. Y dentro, además de esa etapa que mencionabas de Spielberg, donde, ojo, creo que todas sus películas tienen un punto de interés, a mí todas me gustan, incluido Hook, que me gusta. Yo estoy mucho más en tu equipo aquí que Ah, en el de bien. Finch. Me parece que es una película que tiene muchísimos valores, muchísimos atributos interesantes, pero sin duda creo que la más interesante es El color púrpura. Creo que es una gran película. Es verdad que no era fácil adaptar la novela de Alice Walker del año 82, que de hecho novela muy relevante, que ganó el premio Pulitzer, porque al ser epistolar, pues claro, yo Claro. creo que tienes un punto de partida especialmente complicado, ¿no? Y luego, bueno, pues hay algunas decisiones en cuanto al guión que puedes estar más de acuerdo o no. Pues sabemos que Spielberg pasa de puntillas por la relación entre Philly y Shug, pero eso yo creo que tiene sentido también porque necesitaba también una determinada calificación por parte, en fin, de cara a la clasificación de cara al público, ¿no? No podía ser muy explícito en esa relación homosexual. Yo echo más de menos en la película, y eso sí que se resuelve mejor en el musical, el hecho de que al final Silly y Mister se acaben reconciliando. Obviamente no reanudan ninguna clase de relación sentimental, pero sí que Mister consigue redimirse y reconciliarse a los ojos de Silly, ¿no? Eso es algo que echo de menos en particular en la película. Pero a mí me Bueno, parece una película extraordinaria. a mí el final de la película Mira, Pucholek, clink, 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 se ha suscrito con Prime, suscripción de 10 meses. Pucholek, te ponemos pisazo en la castellana. A mí el final del personaje de Danny Glover en la película original, pues hay un poco apartado y tal, Mm, sí que me enternece un poco después mm, del monstruo que hemos visto, mm, que era a lo largo de la película. No sé, yo no tengo de... También te mm. diré que, y bueno, esto quizá nos estamos adelantando un poco, la relación me parece bastante más explícita, la relación lésbica, que en la Sí, adaptación musical, que la adaptación musical de cine musical me parece que es una cosa que se da un poco por sobreentendido sí, sin sí. incidir en Hay, ello. hay un número musical de ellas dos, el de What Sí, About Love, pero que en el fondo no deja de ser más que esa la única manera en que de alguna manera se explicita la relación sentimental entre ambas, ¿no? Y la verdad es que habiendo pasado tanto tiempo, uno esperaba pues un planteamiento más explícito, ¿no? De hecho, yo creo que incluso tendría mucho sentido que se explicitara incluso el erotismo de esa exacto. relación, ¿no? Porque al final Silly no solamente descubre el amor con Shug, yo creo que también descubre el sexo. El placer, Porque exacto, lógicamente, sí, sí. claro, lo que vivía con Mister, en fin, era algo absolutamente mecánico, como de hecho explica la propia Silly, ¿no? En la historia. Sí, 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 pero vamos, que podría verla mi abuela y decir, esas dos chicas son muy amigas. Pues Sí, 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 y ya está. tranquilamente, Y el What About tranquilamente. Love también es verdad que es un número un tanto genérico, o sea que, Sí, en fin, sí. pueden estar hablando de cualquier cosa, ¿no?
Hablábamos de que Steven Spielberg, por mencionar lo más destacado, tuvo que asumir una fuerte polémica porque le dijeron, a ver, quítese la visera, usted es blanco, le veo, usted es blanco, pero yo soy judío, da igual, es un judío blanco. Pero es otra minoría, ya es otra minoría y tal. Y le pusieron un poco en solfa por el tema de que fuera un blanco contando una historia de negros. A mi modo de ver, de nuevo adelantándome un poquito, la Pues nueva mejor el adaptación, blanco, exacto, sí, mejor el la nueva blanco que el adaptación negro. te dice que, en fin, en esas cosas a lo Bueno, mejor... claro, es que esto es como, fíjate, voy a contar, nada, pequeña digresión, ¿no? Pero ahora mismo está en Londres Opening Night, que es un musical dirigido y escrito, el libreto por Ivo Van Hope, que es un director que me apasiona, con partitura de Rufus Wainwright, que es la primera partitura que escribe para un musical. Ya había escrito un par de óperas, bueno, sabéis que es un cantante pop, Sí. en fin, con un lado muy teatral. Está basado en la película homónima de John Cassavetes. Pues una de las críticas que he leído recientemente es que cómo se atreve, porque la protagonista es una mujer, ¿no? Es una actriz que está a punto de estrenar, de ahí lo de Opening Night, ¿no? Y bueno, pues pasa por toda una serie, en fin, de conflictos, ¿no? Había una Sí. peli de Cassavetes que se llama Opening Sí, Night, sí, yo es creo. que está basado, no, lo acabo de decir, está basado Perdón, en la película de está basado en Cassavetes. la película de Cassavetes, ¿no? Pues eso, una actriz que va a estrenar una función, pero tiene muchos problemas para identificarse con el personaje, para llevar adelante la función. En uno de los preestrenos, una fan que la adora y la asalta al salir de la puerta de artistas acaba atropellada y se le vuelve a presentar como una especie de fantasma durante el resto de los días, ¿no? Entonces, claro, hay una chica que dice, pero ¿cómo pueden dos hombres, Yvonne Hope y Rufus, escribir esta historia que va sobre una mujer? Claro, es que si empezamos a compartimentar sobre qué puede escribir o qué puede dirigir alguien, en fin, vamos a empobrecer nuestras capacidades de disfrutar del arte de una manera estrepitosa, ¿no? No tiene ningún sentido. Para mí no tiene ni pies ni cabeza. Puedo entender que haya un componente cultural que lógicamente te ayude esa proximidad, pero también creo que hay otras muchas formas de acercarse. Y la historia del color púrpura, pues es verdad que tiene un elemento fuertemente racial, pero yo creo que todo el mundo puede sentirse conmovido por la historia de Silly. Pero claro, si aplicamos ya esta regla sobre la autoría de una historia, pues lo siguiente ya es que esas películas pues las vean solo las personas que cumplan los mismos requisitos, ¿no? Pues entonces, oiga, pues que esta película la vean nada más que mujeres negras que hayan tenido escarceos lesbianos. Sí, sí, no, y a ver, imagínate, es que si no pudiera hacer, por ejemplo, cine contando historias de pobres, gente rica, todo el cine social español estaría muerto, que Fernando León de Claro, Aranoa tiene un apellido claro, compuesto, amigos. O sea, claro. a ver, a ver dónde nos creemos que viene. Es que, en fin, la verdad es que me parece extremadamente empobrecedor, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues Rufino, si te parece, saltamos a la adaptación musical y citamos a la gente, emplazamos a la gente a que se vea el Finchlandia dedicado al color Eso es. púrpura. Muy bien. Bueno, pues fíjate, este es un musical, os doy primero la ficha técnica, que se estrena en Broadway en 2005 con dirección de Gary Griffin, libreto de Marcia Norman, partitura de Brenda Russell, Ali Willis y Stephen Bray. Y en los papeles principales tenemos Steely, lo interpretaba La Chance. Este fue el gran descubrimiento de esta actriz, que luego ha hecho otros grandes papeles en Broadway. Nettie era Renée Elise Goldberry, Mister era Kingsley Lex, Sofía era Felicia Fields y Shug era Elizabeth Withers. Este musical se estrena debido a la tenacidad del productor Scott Sanders. Scott Sanders era un productor sin apenas experiencia teatral, era sobre todo un productor musical, con mucha experiencia, por ejemplo, produciendo espectáculos en el Radio Music City Hall, o también
el famoso intermedio de la Super Bowl, pero que estaba enamorado de la historia y se obsesiona con llevarlo a escena. Acaba persuadiendo, después de ser extremadamente insistente, a Alice Walker, a la autora de la novela, de las posibilidades de la historia como musical, y recluta, después de muchísimas pruebas, test y demás, a estos compositores que he mencionado. Allee Willis, más conocida probablemente por ser la autora de canciones de éxito, por ejemplo, del September de Earth, Wind and Fire, o de títulos de los Pet Shop Boys, o el tema de Friends, es una de las coautoras. Pero a esta señora le debemos la vida. O sea, si esta señora es la autora de September, del tema de Friends y del tema de los Pet Shop Boys, es mi mujer favorita ya. O sea. Pero a ella se le suman Brenda Russell, que es la autora de temas como Piano in the Dark o Get Here, y Stephen Bray, que es el autor de Express Your Thoughts. O sea, que estamos hablando de compositores con mucha experiencia en el terreno del pop, pero que nunca habían compuesto una partitura para un musical, ¿no? Les ayuda mucho a conseguir aterrizar esto de manera adecuada, es decir, de escribir canciones con un propósito dramático que ayuden a caracterizar los personajes, a avanzar la acción y demás. El rol de Marcia Norman, la libretista, que es también la libretista, por cierto, de otros musicales muy interesantes como The Secret Garden o Los Puentes de Madison, de Madison County. A partir de ahí, la primera versión escénica llega a Atlanta en 2004, todavía con bastantes problemas, sobre todo en el primer acto, y con la vocación, eso sí, de intentar ser incluso más fiel que la película al libro de Alice Walker, ¿no? De ahí, por ejemplo, que sí se refleje ese, digamos, reencuentro, reconciliación entre Silly y Mr. Como recurso dramático, yo creo que muy inteligente, Marcia Norman incorpora a las Church Ladies, 3 señoras negras, las típicas señoras de la iglesia, que actúan como el coro y nos ayudan a, pues, comentar la acción, a explicar determinados detalles relevantes de la narración. Actúan de alguna manera como narradoras, ¿no?, para conseguir que la acción avance a un cierto ritmo. En cuanto a la partitura, que yo creo que es una partitura notable, incluso bastante eficaz, no solamente musicalmente, sino también en cuanto a las letras, es un perfecto catálogo de la música negra. Tenemos soul, blues, gospel, chain gang, y hay grandes números musicales, ¿no?, como Mysterious Ways, Hell No, Sugarberry Coming to Town, Push the Button, What About Love, The Color Purple, Miss Silly's Pants o I'm Here. Bueno, el musical se estrena con una recepción crítica bastante fría, pero con un razonable éxito comercial. 30 funciones previas, 910 funciones. Se la nomina a 10 premios Tony. Obtiene uno, el de Silly, que se lo dan a la Chance, que como digo es la gran revelación de ese montaje. Si bien, lógicamente, durante tanto tiempo, son unos 3 años en cartel, la relevan y uno de sus relevos es Fantasia Barrino, sí, que señor, es la Silly de la versión cinematográfica musical de la que hablaremos luego. A partir de ahí, también es interesante mencionar que en 2013 en Londres, en un pequeño teatro que está en la orilla sur del Támesis llamado Menier Chocolate Factory, se estrena, y son siempre temporadas muy limitadas, estuvo en cartel 2 meses, una nueva versión dirigida por John Doyle. John Doyle es un director muy interesante, ha dirigido bastantes títulos, por ejemplo, de Stephen Sondheim. Una versión muchísimo más sencilla, más desnuda. Pensad que estamos hablando de un teatro que debe tener 200 plazas, no más, y con alrededor del escenario, y por lo tanto pues con muchísimas limitaciones, ¿no?, desde el punto de vista de la producción. A Sanders le gusta tanto este montaje que dice, este montaje yo creo que estaría muy bien incluso para viajar y poderlo llevar a África, ¿no?, que era, pues digamos, una ilusión que tenía. Pero se enamora tanto del montaje que acaba llevándolo a Broadway, y de tal manera que, de manera un tanto inesperada, porque solo habían pasado 10 años desde el estreno inicial, en 2015 se estrena este revival en Broadway, lógicamente, es decir, ya en un teatro, digamos, comercial convencional, con todos los cambios en la producción que eso pueda suponer, pero igualmente con una producción
sencilla, con una nueva orquestación posiblemente más apropiada y con un reparto fantástico y con mejor recepción crítica. En este caso teníamos a Cynthia Erivo haciendo de Silly. La habían descubierto ya en Londres y Cynthia Erivo, ya sabéis que ahora es extremadamente popular y todavía lo será más en cuanto se estrene la primera parte de no sé cuántas de Wicked. Tenemos a Joaquina Kalukango como Nettie, a Isaiah Johnson como Mister, a Daniel Brooks como Sofía. Por cierto, también repite en la película, de la que vamos a hablar inmediatamente, y a Jennifer Hudson como Shug, porque el requisito que sí veía Scott Sanders para que tuviera sentido el revival es que necesitaba incorporar a una estrella al montaje. De tal manera que Jennifer Hudson, que venía de ganar el Oscar por Dreamgirls, etcétera, pues se incorpora para hacer el papel de Shug. Como digo, un montaje mucho mejor recibido por la crítica. A partir de ahí alcanza 33 previas, 449 representaciones, que para un revival, además de ambición moderada, es una cifra más que correcta. Obtiene 4 nominaciones y gana 2 premios. Es decir, que su porcentaje de conversión es mucho mejor que el del original, porque gana mejor revival y nuevamente la actriz que interpreta a Silly gana el Tony, en este caso Cynthia Erivo. Bueno, pues Silly ya pasa a ser uno de esos papeles que son prácticamente, garantía de ganar el premio Tony. Luego el musical ha pasado por muchos más países, pero bueno, vamos a destacar Sudáfrica, ¿no? Donde estuvo en 2018. Bueno, pues así con estos mimbres nos presentamos en el año 2023, en el que todo el mundo espera qué va a suceder con el color púrpura. Yo que sigo la temporada de premios, tarda en estrenarse, tarda en haber las primeras reviews, se la tenía ahí y siempre hay esta teoría de que uno nunca sabe con los musicales, o muy bien o muy mal. Por lo menos en cuanto a aceptación crítica y aceptación de premios. Y al principio parecía que muy bien, pero te diré, Rufino, que yo creo que esto es un poco por la corrección política. Es muy complicado hablar mal de esta película con esta historia y realizado por un equipo completamente afroamericano para la crítica en ese momento, hasta el punto de que en Estados Unidos tiene un 72% en Metacritic. O sea, el 72% de las críticas son positivas de esta película. En cambio, la crítica europea la ha destrozado. Y a la hora de la verdad, de introducir los nombres en la papeleta de premios de modo anónimo, la película solo rasca una nominación al Oscar, que es la de Daniel Brooks. Tú hablabas antes de Selly, pues el personaje de Sofía sí que en las dos películas ha tenido la nominación al Oscar, por lo menos, para la actriz. La película se estrena en Estados Unidos, de taquilla va bastante bien allí y de nuevo se queda en un fenómeno popular allí, pero desde luego no para amortizar 100 millones de dólares de presupuesto, que yo creo que estos sabían desde el principio que es imposible de amortizar, por mucho decorado natural que tenga, que es algo que se agradece en la película, esta fisicidad, aunque hay algún croma que canta por bulerías en la película, también te diré. 100 millones de dólares de presupuesto, recauda 60 en Estados Unidos, pero es que a nivel mundial recauda 67, por lo tanto, fuera de Estados Unidos ha interesado lo justo. En España es otro de esos musicales que se estrena. Yo tardé 2 semanas en ir al cine a verla y cuando quise ir al cine a verla ya no pude. Tuve que llamar a Steven, que es amigo, Steven Spielberg, productor de la película. Le dije, Steven, por favor, pásame una plataforma para verlo tal. Y me dio un pase privado con una contraseña y es como yo he podido verla para preparar este programa. Y he de decir, Rufino, que con este musical me pasaba lo mismo que con la película de Steven Spielberg. Esto es, me daba mucha pereza sentarme a verlo. Y eso que a mí la música negra me gusta en general, y que la película a priori me gusta también mucho la original, pero es verdad que siempre me daría pereza volver a verla. Quiero decir, es una historia que a priori me da un poquito de pereza.
Y en este caso, así como Spielberg consiguió crear una maravilla de película, en este caso se me han hecho las 2 horas y 20 más complicadas de ver en mucho tiempo. Y te comentaba antes que no entiendo muy bien por qué. Porque si la película la analizas pieza a pieza, la película está bien. Quiero decir, los intérpretes están muy bien, hay un esfuerzo de producción que no está nada Relevante. mal, las cosas se ven físicas, hay un cuerpo de baile que hace cosas interesantes, aunque al final suena todo muy a videoclip, esos números musicales en el fondo. Y realmente técnicamente la película está muy bien. Y hablábamos antes fuera de micro, yo creo que uno de los problemas que tiene esta película son las elipsis. Porque creo que hay un paso del tiempo raro, meten los cortes raros, parece como que hay prisa para meter los números musicales y no se acaba de cocer nada en la película. Y no lo sé, tú tenías otra teoría también al respecto, Rufino. Bueno, igual son complementarias, pero yo creo que para mí el gran problema de esta película, ellos deciden, bueno, el equipo de producción ejecutivo, pues donde está pues Ofra, está Steven Spielberg, está Quincy Jones, etcétera, Scott Sanders, deciden que en este caso el equipo que adapte el musical tiene que ser afroamericano, ¿no? Y entonces, pues el guionista Marcus Garley es afroamericano, igual que el director Blitz Basapul. Blitz tiene una ocurrencia, que es decir, tenemos que plantearlo desde la óptica del realismo mágico. De tal manera que, y eso se ve en la película, hay momentos en los que lo que estás viendo es lo que se le pasa por la cabeza a Silly, ¿no? Momentos de absoluta fantasía, ¿no? Pero es que en general todo el tono de la película es extraordinariamente amable, considerando las perrerías que sufre Silly. Es decir, sobre las perrerías. Pero recordemos una cosa, o sea, esto es una historia que habla de racismo, violencia doméstica, abuso infantil, incesto, etcétera. Y a partir de ahí, sobre todas esas perrerías que sufre la pobre Silly, se pasa absolutamente de puntillas. Es decir, es una película que tiene un tono, yo diría, si quieres, optimista, que ojo, al final yo creo que la historia es optimista, pero lo que no puede ser optimista es toda la narración, ¿no? Yo creo que al final la buena noticia es que Silly tiene un final feliz, ¿no? Pero de ahí a poder explicar de puntillas pues todos los dramas que ha sufrido, mira, yo lo simbolizaría en una escena que para mí es clave, que es el momento en el que Mister separa a Silly y a Nettie. Sí. Es un momento que en la película de Spielberg, o sea, te destroza anímicamente, y en esta versión musical se resuelve, bueno, claro, yo creo que se intentan apartar tanto de la película de Spielberg que al final lo que consiguen es apartarse de la historia. Y entonces, pues en esta versión, pues sí, claro, Mister se porta fatal también, pero la separación no es tan traumática, se resuelve en mucho menos tiempo. A cambio, te ponen lluvia y es de noche, ¿no? Sí. Pues para que sea más dramático todo. Pero es esa clase de ideas absolutamente superficiales que no ayudan en absoluto a conmover a la audiencia, ¿no? Y hay un libro interesante, reciente, que es una historia oral de todo lo que es el color púrpura, desde la novela hasta todas las diferentes encarnaciones, se llama Purple Rising, donde, por ejemplo, Oprah Winfrey insiste mucho en que el director tenía que ser de color. Que bueno, que Spielberg lo había hecho muy bien, pero que, a ver, pero entonces, o blanco o negro, perdón, pero ¿por qué Spielberg te vale y sin embargo en este caso tiene que ser inexorablemente un director de color? El problema no es que sea de color, el problema es que no tiene el talento necesario. Claro, claro. No, y Oprah, que también te digo que le ofrecieron salir y dijo, no, yo no salgo, que salga la de Ghost,
Que salga Sí. la de Ghost Y allí, que sale Whoopi Goldberg haciendo claro, un pequeño sale Whoopi cameo. Goldberg haciendo de comadrona, por así decirlo, Mm, y bueno, está bien, pero la amiga Oprah se negó a salir. mm. Y luego enredó y desenredó todo lo que tuvo que enredar y desenredar. Tú hablabas de la escena de la separación, yo hay otra escena, además tomé nota, en la que sí que noto la diferencia, y es en la de el afeitado. La escena del afeitado es un suspense casi insoportable en la versión de Spielberg, y aquí se soluciona en un Mal. tristras y mal. No, y se soluciona mal. O sea, no está nada claro, a menos que traigas el bagaje de la versión de Spielberg, Claro, que Silly se quiera en ese momento cargar a Mister. sí, pero tal cual. En fin, luego a cambio hay un escenario que a mí me gusta mucho, que es esa playa con los troncos, que me parece que es un escenario fabuloso. Pues Y nada, nombremos a Blitz director de localizaciones de los próximos estrenos de Hollywood. Esto se le da bien, pero ya. exacto. Y luego yo me preguntaba, Rufino, viendo la película, pero claro, tú ya me respondías antes. Yo decía, no sé si a lo mejor el problema es que esta historia no es adecuada para un musical, en el fondo. Bueno, a ver, yo no diría eso, porque entonces me estaría cargando West Side Story o Los Miserables, Sí, ¿no? Incluso fíjate, no hace mucho hablábamos de, y ahora está en Broadway, Días de Vino y Rosas, y dices, jo, esto es una historia para un musical, pero el problema no es que el formato no soporte esa narración. Otra cuestión es que la historia es tan dura que es que, ¿sabes? En fin, a un musical es verdad que a lo mejor vas con otro ánimo, ¿no? Pero perfectamente, y he puesto, yo creo que dos ejemplos paradigmáticos con West Side Story y Los Miserables, el formato, el lenguaje del teatro musical es capaz de explicar cualquier historia. O sea, yo creo que ese no es el problema y de hecho el musical en Broadway funcionó francamente bien y yo creo que es todo un logro desde el punto de vista artístico. Como digo, para mí el problema es básicamente de el tono, de escoger, tomar la decisión de pasar de puntillas por todos los problemas, por todas las situaciones tan dramáticas, trágicas por las que pasa Silly, y a partir de ahí, pues hombre, ya te diría, eh, también creo que es reprochable la timidez con la que se abordan los números musicales, nuevamente brevísimos, mutilados. Aquí también, fíjate, tenemos 13 temas del original escénico eliminados o mutilados. Y a cambio, eso sí, nos aportan 5 nuevos. O sea, ¿qué lleva a los autores de este musical a pensar que necesitan eliminar o mutilar 13 números y aportar 5 nuevos? Y, y- y luego está el caso de Miss Sally's Blues, Sister, la Mm. canción nominada al Claro, Oscar. y además, exacto, buen punto. Y además nos traen de vuelta, cosa que no pasaba, por supuesto, en el original escénico, Ah. la canción de la película de 1985. Es decir, te estás intentando alejar en todo de la película de Spielberg, en el tono, hasta los valores de producción, fíjate. Y sin embargo, me traes de vuelta ese número musical. Sí, no tiene mucho sentido. Y hay un tema en el que yo no sé si es la mano de Spielberg en la producción, porque a mí me da la impresión de que Spielberg también pasó un poco de esto. O Bueno, sea, es que ya sabes que lo de productor ejecutivo ya, claro. Pero, equivale a no hacer nada. pero me molesta profundamente algo que sucede mucho en las últimas películas de Spielberg, sobre todo desde que entró Janusz Kaminski en su vida, Mm, pero creo que esto es más acentuado. Ahora vamos a hablar en la lista de mm, Schindler de Janusz mm. Kaminski, pero eso es más acentuado en los últimos años, que en esta película, cuando están en interiores, ostras, parece que fuera ha explotado una bomba nuclear, Uf, porque todo lo que entra es una luz blanca, una uf. contraluz salvaje que no permite ver nada de lo que sucede fuera de las ventanas, que es profundamente artificiosa, que es verdad que ilumina muy bien los interiores y si le metes un poquito de humo, de niebla, le das un poquito de peso a esa luz, queda muy bonito, pero que a base de repetirse una y otra vez en la película, acaba generando una sensación casi hasta de pereza, que es algo que ya te digo que me sucede con las últimas películas de Spielberg en cuanto a
esa iluminación de Contra. Pues aquí vuelve a suceder y yo no sé si es un modo de rodar en estudio y que no se note y hasta te ahorras el croma detrás, o simplemente una moda. Pero Yo empieza creo a que estar debe muy tener cansado. algo de tendencia debe tener. Pero en general yo creo que un poco el gran problema de esta película es que intenta apartarse tanto de la versión de Spielberg que al final, para apartarse, acaba olvidándose de la historia, de la belleza y de las bondades de los números musicales de la versión escénica y por lo tanto se convierte en una película absolutamente olvidable. Tristemente, yo la verdad es que tenía muchísimas expectativas porque creo que es un gran musical, la historia de la película me gusta mucho, la novela, y yo creo que es una enorme oportunidad perdida. Bueno, tan solo como dato, comentarte que Daniel Brooks entra posteriormente a Cory Hawkins. Cory Hawkins entra como Harpo y él era compañero en la escuela de interpretación de Daniel Brooks. Y dice, ostras, la chica esta que lo hizo en Broadway os va a solventar la papeleta. Entonces es entonces cuando Daniel Brooks entra en la película y bueno, termina con esta nominación al Oscar. Pues bueno, Rufino, nos hemos quedado a gusto, con el color púrpura. Ya, me sabe fatal porque además aquí nos gusta hablar bien de un género que nos apasiona, pero en este caso yo creo que siendo honestos, pues es una pequeña decepción. No son dos oportunidades perdidas, especialmente esta, y espero que esta tendencia de llevar a tan bajo perfil las películas musicales y los números musicales de las películas musicales, pues en fin, tenga pronto, una reversión, ¿no? Bueno, este año así, sin ir más lejos, hablábamos antes, Dix, el musical, se estrena en cines. Tenemos también la primera parte de Wicked, que todos tenemos mala vibra un poco con lo que puede pasar con Wicked. Veremos. Y bueno, lo iremos viendo a lo largo del año. Rufino, por lo pronto, bueno, no vamos a contar qué se viene en abril. Y te cuento por qué. Porque todavía yo tengo que confirmarlo con una parte. Y ya me entiendes, ya entiendes de lo que estoy hablando. Claro. Pero el próximo Qué ruina de función creo que lo teníamos para el 23 o 24 de abril. Bueno, en esa semana. Y si todo sale bien, que debería, va a ser un programa especial de Qué ruina de función, ¿verdad, Rufino? Eso es. Vale, pues nada, chicos, hasta aquí hemos llegado. ¿Algo que quieras contar para cerrar, Rufino? Nada más. Muchas gracias a todos y buenas noches. Exacto, pues muchas gracias al doctor Frusna a los mandos técnicos y a todos los que os habéis mantenido ahí al otro lado. Nos vemos en abril. Y el próximo programa del canal, 31 de marzo, domingo de Resurrección, Saga Rec, cine y olé. La Saga Rec al completo, claro. O sea, dijimos, ¿en dónde lo ponemos? Domingo de Resurrección. Resurrección, exacto. Pues hasta ahí nos vemos, nos tomamos ahora unos días de descanso, que Semana Santa hay que guardar por la cuaresma, todas estas cosas, el Ramos, todo esto, y volvemos el 31 de marzo. Un abrazo fuerte a todos y adiós.